Capítulo 2. Un viaje a Fresno. El canto de un gallo despertó a Cameron Townsend, que para aquel entonces tenía 14 años, en una inolvidable madrugada de julio de 1910. La primera luz de la alba se filtraba en el cuarto que compartía con su hermano Paul. Cam, como todos le llamaban, intentó recordar por qué aquel día era tan especial. De pronto le vino a la memoria. Iba a viajar a Fresno, California, con su madre y con Paul. Sus 4 hermanas mayores, One, Hete, Lula y Mary, no les acompañarían. Tenían cosas más importantes que hacer que visitar parientes en Fresno. Tenían empleos, novios y otras responsabilidades que no podían dejar de lado. El padre de Cam, Will Townsend, también se quedaría en la pequeña granja que la familia tenía arrendada. Su obligación era atender los tomates que estarían listos para la recolección en menos de un mes. Después de la cosecha, harían varios viajes a Los Ángeles para vender los tomates en el mercado. Hasta entonces, viajar en un furgón a Los Ángeles con su padre era la aventura más emocionante que Cam podía imaginar. Los Ángeles estaba a solo 16 kilómetros de distancia de la granja, pero el viaje de hoy sería diferente. Se disponía a viajar 354 kilómetros por tren hasta el norte de Fresno. Aparte de no haber subido nunca a un tren, lo más lejos que habían estado de la granja era Long Beach, 23 kilómetros al sur de Downey. Su familia iba allí todos los años de excursión para ver pasar los barcos y chapotear en las frías aguas del Océano Pacífico. Luego de restregarse el sueño de los ojos, Cam dejó caer los pies golpeando el suelo pulimentado de madera. Tenía muchas ganas de completar sus tareas y hacerse al camino. Tiró de la raída cortina de flores que separaba el dormitorio del salón y atravesó la cortina en donde estaba su padre sentado en una vieja mecedora que había al lado de la estufa, en el mismo lugar donde se sentaba todas las mañanas. Su padre estaba leyendo la Biblia, como siempre solía hacer. 3 capítulos los días laborables y 5 los domingos. Cam saludó levantando la mano, tomó un cubo y se dirigió al pozo de agua para lavarse. Una vez se hubo lavado, se dio prisa en ponerse la ropa de trabajo y acudió en ayuda de su padre para ordeñar las vacas. «Buenos días, muchacho», dijo el señor Townsend en voz alta. Cam volteó la cabeza para que su padre pudiera leerle los labios. «Buenos días, papá», respondió claramente, antes de ponerse en cuclillas sobre la banqueta de 3 patas al lado de una vaca. Descansó la cabeza contra el costado caliente del animal, agarró la ubre y empezó a ordeñarla. Cam descargaba el flujo del líquido blanco en un balde de madera. No hablaba con su padre mientras trabajaba. Nunca lo hacía, ya que su padre había quedado sordo como una tapia. La madre de Cam le contó que la sordera fue gradual, consecuencia de un accidente de construcción ocurrido en Colorado, poco después de que su padre se casara con ella. Su padre podía leer los labios y gustaba de hablar y cantar, aunque no tenía ni idea de la intensidad que alcanzaba su voz en un momento dado. Pronto el balde estuvo rebosante de leche, cremosa y caliente. Cam y su padre regresaron a la pequeña
y desvencijada granja que alojaba a los 8 miembros de la familia. La señora Townsend ya tenía preparado el desayuno de copos de avena. Paul puso la mesa. Las hermanas de Cam llegaron de dos en dos. En un instante, toda la familia estuvo reunida en torno a la mesa. El señor Townsend dio gracias por los alimentos y empezaron a comer. Después del desayuno, Mary y Oney recogieron los platos mientras Lula tomó una gran Biblia de cuero del estante. Todos guardaron silencio mientras el señor Townsend leía un capítulo. Luego cantaron el himno Sublime Gracia, uno de los favoritos del señor Townsend, el cual cantó con gusto. Cam y Paul se miraron uno al otro, sin poder apenas contener la risa por lo desafinado que cantaba su padre. Una mirada de su madre, sin embargo, fue suficiente para darles un toque de atención. Aunque ella disfrutaba de una broma tanto como cualquiera, había instruido estrictamente a sus hijos para que no se rieran nunca de su padre. Todo el mundo merece nuestro respeto y la oportunidad de aprovechar al máximo lo que tiene. Les recordaba frecuentemente. Por último, el señor Townsend hizo una oración y dio por concluido el tiempo de devoción matutina con las mismas palabras que siempre solía usar. Que el conocimiento del Señor cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Amén, respondió toda la familia, e inmediatamente los dos muchachos se levantaron de la mesa para empaquetar la gastada bolsa de lona negra que su padre sacó del ático. En menos de una hora, Cam y Paul se hallaban sentados en la parte trasera del carruaje. Cuando todos estaban cómodamente sentados, el señor Townsend hizo restallar las riendas. El caballo se lanzó hacia adelante y arrastró el carro. Avanzaron dando tumbos hacia la estación de ferrocarril para tomar el tren de las 11 en punto hacia Fresno. Cam y Paul se sentaron juntos, con las narices pegadas a la ventana, contemplando el paisaje, mientras el tren serpenteaba por los montes de San Gabriel y se introducía por el ancho y fértil valle de San Joaquín. ¿Gemelos?, preguntó el inspector en su recorrido por el vagón pidiendo los boletos. No, replicó la señora Townsend, tan solo 2 arvejas en una vaina. Y efectivamente lo eran. Aunque Cameron era 2 años mayor y un poco más alto que Paul, sentados parecían casi idénticos. El pelo de Paul era de un marrón ligeramente más claro. Sus ojos eran también marrones, no azules como los de Cameron. Por lo demás, los dos hermanos se parecían mucho. Se peinaban hacia un lado, tenían frentes anchas y orejas un poco sobresalientes. Pero aunque se parecían bastante, les movían intereses muy distintos. Acá le encantaba conocer la explicación de las cosas. Le gustaban los rompecabezas, las historias de misterio, los acertijos y cualquier cosa que le hiciera pensar profundamente. A Paul, en cambio, le gustaba hacer cosas con las manos. Siempre se asomaba por entre los motores de los escasos automóviles que habían ido apareciendo en Downey, intentando comprender cómo funcionaban los pistones o el carburador. El tren se deslizó por un paisaje exuberante, anchos campos en flor que adornaban cosechas listas para ser recolectadas,
parecían extender infinitamente en todas las direcciones. Por fin, a las 5 de la tarde, el tren se detuvo en la estación de Fresno. La señora Townsend emitió un pequeño grito de felicidad al saludar a través de la ventana. Cam se inclinó para ver qué miraba y reconoció a su tía y a su abuelo por el parecido con la foto familiar que colgaba en la pared del salón de su casa. Enseguida todos se encontraron en el andén y se dieron besos y abrazos. Cam sintió gran alivio al subirse a la camioneta para ir a casa de sus tíos. Sus primos le recibieron muy amablemente. Salieron corriendo a explorar el vecindario, mientras los adultos se sentaron a tomar café y conversar acerca de cómo los precios de los productos que cultivaban eran mejores en 1910 que en el año previo. Y cuán maravilloso era contar con un poco de dinero extra para costear los boletos del tren. Fresno, en julio, era mucho más caluroso que Donglin. Cam se alegró de que su hermana Ethel le hubiera confeccionado un traje de baño para su cumpleaños, el 9 de julio, una semana antes del viaje. Los primos no perdieron tiempo en enseñar a Cam y Paul la laguna donde se bañaban, en un canal de irrigación cercano. Cam contempló, admirado, cómo sus primos saltaban el agua, gritaban y se desafiaban mutuamente a ir más lejos. Luego le invitaron a zambullirse. Tragó saliva. No fue capaz de explicarse que no sabía nadar. Después de unos momentos de indecisión, optó por no decírselo. En vez de ello, el corazón empezó a latirle violentamente y tomó un pulso para saltar. Había visto a sus primos zambullirse y no le parecía demasiado difícil, pero tendría que tener cuidado de no saltar de cabeza. Cam sobrepasó el límite del canal golpeando el agua desde un ángulo profundo. El agua le entró a la nariz y en los oídos. Movió los pies hacia abajo, tratando de tocar el fondo con la punta de sus pies, pero no había nada. Necesitaba respirar. Agitó desesperadamente los pies mientras se hundía cada vez más. Por fin tocó el fondo cenagoso. Con todas sus fuerzas dio un salto en el agua. Al salir a la superficie del canal, tuvo el tiempo justo para tomar una brevísima bocanada de aire y dar un grito de ¡socorro! Antes de que el agua le cubriera de nuevo. Se hundió. El pánico se adueñó de él. Sabía que se estaba ahogando a los 14 años de edad. De alguna manera pudo apartar su pensamiento del miedo y centrarse en la decisión de hacerse cristiano que había tomado hace un año. Se alegraba de haber tomado aquella decisión, aunque no había planeado ver el cielo tan pronto. De nuevo, tocó el fondo y pudo tomar otro impulso hacia arriba. Volvió a salir a la superficie y pidió ayuda, aunque esta vez con voz más apagada. Parecía que el agua le entraba a raudales por la nariz y boca. Era consciente de no tener suficiente energía para emerger a la superficie por tercera vez. Dejó de agitar los brazos al caer. Allí habitaba el silencio y la quietud. Repentinamente, Cam sintió una mano fuerte que le agarró el pelo y le arrastró hacia la superficie. Vio la luz del sol.
La mente le ordenó que podía respirar profundamente. Tosió y carraspeó al hacerlo. Está aquí, creo que está bien, oyó gritar a su primo mayor. Luego se arrastró hasta la orilla y vomitó. Precisó de unos instantes para hacerse a la idea de que había estado a punto de ahogarse. Hasta la fecha nunca había pensado en la muerte, pero segundos antes había estado muy cerca. Pam decidió no volver a meterse en el agua aquel día y caminó hasta la casa de su tía. Mientras caminaba, le daba vueltas en la cabeza pensamientos acerca de la vida y la muerte. El resto de la visita a Fresno transcurrió sin novedad. Cam confesó que no sabía nadar y no se volvió a zambullir. La experiencia le hizo sentirse mayor y más sabio. También le hizo cambiar su perspectiva de los estudios. Hasta entonces se había limitado a ir pasando de un curso a otro, sin importarle si sacaba notas buenas o regulares. Pero cuando regresó al colegio aquel otoño, Cameron Townsend se propuso un objetivo. Haría todo lo posible por llegar a ser maestro. Se esforzó y fue el primero de su clase. El esforzarse en los estudios a veces no bastaba en 1910. Muchos niños se veían obligados a abandonar el colegio en el 8º grado para buscar un empleo. Daba la impresión de que Cam quería ser uno de ellos. Sus padres hacían todo lo que podían para pagar los gastos del hogar, pero con muchas dificultades podían llegar al fin del mes. Cam se sintió en la obligación de empezar a ganar un sueldo para ayudar a la familia. Sus hermanas, no obstante, no estaban dispuestas a permitirlo. Lula, que planeaba casarse aquel verano, optó por posponer la boda un año para seguir trabajando de secretaria y entregar la mayor parte de sus ingresos a sus padres, lo cual permitió a Cam cursar el 9º grado. El novio de Lula no le agradó la decisión. No veía ningún motivo para que un muchacho de 14 años siguiera asistiendo al colegio, ni para que la hermana mayor de Cam se viera obligada a costear sus estudios. Como no pudo convencer a Lula de que dejara de apoyar a su familia, rompieron su compromiso. Antes que Cam comenzara el 9º grado, Lula consiguió un mejor empleo en Santa Ana. Y en el verano, la familia se trasladó a una granja cercana. En Santa Ana, Cam cursó 9º grado y se esforzó mucho en sus estudios. También comenzó a asistir a una escuela dominical metodista. Su profesor, Eugene Grisset, no tardó en visitar al alumno recién llegado. Luego sus visitas a la familia se hicieron más frecuentes. Les visitaba incluso cuando Cam se hallaba ausente. Algo estaba ocurriendo y Cam enseguida lo descubrió. Eugene podía alegar que iba a visitar a él, pero era Lula el verdadero motivo de sus visitas. Al cabo de poco, Eugene y Lula empezaron a salir y cuando Cam terminó su 9º año de escuela, se casaron. De nuevo, la familia se trasladó, esta vez a Clearwater, en donde Cam se enrolaría en la escuela secundaria Campton para cursar el grado 10º al 12º. El padre de Cam alcanzó una posición económica un poco más holgada, lo cual permitió que su hijo cursara los 3 años de secundaria sin ninguna interrupción. Aunque asistiera a la secundaria, Cam se esforzaba por ganar algún dinero
siempre que podía. Consiguió un empleo que consistía en recoger y llevar a la escuela en un carruaje a un grupo de alumnos que también vivían en las afueras de la ciudad. Él estaba encargado de conducir el carruaje sin importar el clima, por lo cual recibiría una paga de $70 al mes, que pagaba puntualmente la junta de la escuela secundaria por el trabajo realizado. Le pareció una cantidad enorme, hasta cuando descubrió que debía alimentar y alojar a los caballos con aquel dinero. Al fin de mes entregaba lo que le quedaba a sus padres, quienes se sentían agradecidos por todo su esfuerzo. Cam siguió destacándose en los estudios. Representó papeles principales en producciones dramáticas. Editó el anuario de 1914. Formó parte de un grupo del colegio y ganó un campeonato de tenis. Toda la familia se había sacrificado para ayudarle a llegar donde estaba y determinó aprovechar la oportunidad al máximo. Cuando sumaron sus notas al finalizar el 12º año, Cam fue el primero de la clase. No obstante, no pudo leer el mensaje oficial de clausura del curso por haber sido un alumno transferido a aquella secundaria. 1914 fue un año incierto para graduarse de bachiller. Inglaterra y Francia acababan de declarar la guerra a Alemania. Europa se hallaba inmersa en un grave conflicto. ¿Quién podía saber qué le esperaba a los Estados Unidos? Cam también sentía inseguridad por su futuro. Empezó a dudar seriamente si debía ser maestro. Así pues, cuando se graduó, ya tenía otra idea en la cabeza.